Algo que ha preocupado desde ya hace varios años es el problema de audición de los mexicanos. Se calcula que 2.3 millones de personas padecen discapacidad auditiva, es decir, no todos escuchamos bien y hay varios motivos. Esta cantidad de personas, para que tenga usted claridad, representan algo así como casi el 8% del total de la población de mexicanos. Es un tema preocupante y es por eso que nos vamos a enlazar con el doctor Antonio Joaquín Ruiz. Él es especialista en este tipo de enfermedades. Lo saludo con gusto esta mañana, doctor. Muy buenos días. Un placer, gusto estar con ustedes. Muy buen día. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué significa tener discapacidad auditiva? ¿No es estar sordo del todo? ¿Qué es exactamente? Claro, la discapacidad auditiva es cualquier afectación que genere una disminución en la capacidad de oír. De tal manera que una persona que tiene una disminución evidente ya se considera dentro de un área de discapacidad. Pero una persona completamente sorda que ha perdido o ha nacido sin la capacidad de oír también entra dentro de este rubro. O sea, es un rubro muy amplio hablar sobre discapacidad auditiva, porque va desde quien tiene un pequeño problema mínimo que pudiera incluso a veces no ser ni siquiera socialmente tan problemático, como alguien que tiene una absoluta falta de capacidad para oír. ¿Cómo detectar si tenemos esta discapacidad auditiva? Ya nos dirá usted qué lo produce. Hoy estamos expuestos a otro tipo de componentes como son los audífonos, ruidos excesivos. Vamos a lugares donde los decibeles están altísimos, pero lo que me gustaría es empezar por ahí. ¿Escucho bien? ¿Cómo saberlo? Claro, aquí tenemos que partir de algo muy importante. O sea, la discapacidad auditiva puede nacerse con ella, o sea, puede ser de origen congénito, la persona puede nacer con un déficit auditivo, Sí. puede presentarlo a lo largo de su vida por algún motivo de orden múltiple, ya hablaremos de él, o va a ir tendiendo a perder esa capacidad con los años, como parte del proceso de deterioro natural. ¿Cómo detectarlo? La primera manera en las personas adultas, pues es justamente porque nos lo refieren los familiares, la persona a veces no está consciente de ello, pero está hablando más fuerte, pone la televisión mucho más alta, el radio, etcétera, o empieza a tener problemas para la socialización. Esto puede ser una de las partes a las que se pueden detectar. Sin embargo, el tamiz auditivo neonatal es una cuestión importantísima, donde un nene que acaba de nacer, una nena, no pueden decirnos y no es tan fácil detectarlo. Sin embargo, existe un tamiz que después del nacimiento es muy conveniente hacerlo porque eso nos puede permitir detectar niñitos que hayan nacido con un problema auditivo previo. Claro, doctor. Y finalmente, qué nos lo provoca? Porque, como usted bien dice, puede ser congénito, otro factor puede ser que a través del tiempo pues nos vamos deteriorando como es natural, pero algunas veces nosotros aceleramos este procedimiento, ¿cierto? Sí, claro. O sea, tiene que haber hay una cuestión, hay una regla de cuidados auditivos que pues se debe de seguir. Por ejemplo, es muy común que a los niños pequeños se les exponga a ruidos muy intensos, por ejemplo, en fiestas, en reuniones, en grupos musicales o incluso en ferias, donde no hay un buen control de los decibeles de sonido, y a estos niños chiquititos que pues tienen menos de 5 años, se les lleva a estos lugares. ¿Y qué puede suceder? Que están expuestos y sin protección en un oído que todavía no tiene la capacidad de protegerse. Entonces, esto puede generar ya un daño, ¿no? Auditivo. Y por otro lado, por supuesto, la exposición a ruidos intensos, como ya bien lo comentabas, a zonas donde puede haber el sonido esté encerrado, y esto se puede presentar con mucha regularidad en áreas laborales.
O sea, sí estamos expuestos a cuestiones, digamos, festivas, exposiciones a la explosión de cohetes, que es algo muy dado en la cultura de nuestro país, ¿verdad? Tanto las ferias como los usos de explosivos en diferentes áreas de nuestro país, pero una de las causas también importantísimas de discapacidad auditiva es la falta de uso de equipos de protección durante las actividades laborales, fábricas, factorías, las actividades de nuestros policías, las personas que pertenecen a la milicia, etcétera, donde están expuestos de forma constante a prácticas de tiro y donde deben de tener protección, al igual que en las fábricas, ¿no? Es algo que es importante que la gente sepa que debe de exigir, por un lado, en sus áreas laborales y por otro lado, si los tiene, usarlo, porque tenemos muchos pacientes jóvenes que llegan con discapacidad auditiva derivado del no uso de esto. Y muchos de ellos a veces es porque no se lo quisieron poner y sí se los proveía el área de trabajo. Y en muchos otros casos no hay esta opción de proteger sus oídos, Ni ¿no? la cultura de hacerlo. Y esto que usted dice es importantísimo, porque si bien, por ejemplo, tal vez en academias de tiro, por decirlo algo, existe el equipo, cuando ahora sí que las personas de a pie que no tenemos este hábito de protegernos, debemos hacerlo, no en todos los lugares debido al alto ruido se cubre uno los oídos. ¿Cuándo sí deberíamos de empezar, así como nos ponemos lentes de sol para proteger nuestros ojos, cuándo deberíamos de utilizar algún tipo de tapón para proteger nuestro sistema auditivo? Bueno, en el día a día, los sonidos en general que se presentan en una Ciudad de México, por ejemplo, no representan un riesgo excesivo siempre y cuando no estemos cercanos a áreas de trabajo, por ejemplo, donde están usando rotomartillos o cosas por el estilo que se utilizan en obras públicas, ¿no? De la construcción. ¿Cuándo debemos de utilizarlo? Bueno, si es que vamos a estar expuestos a maquinaria durante nuestra actividad laboral, o bien si vamos a asistir a un lugar donde, por ejemplo, un concierto. En general, los conciertos tienen cierto o un buen nivel de protección en relación a las bocinas y todo este tipo de cosas. Sin embargo, pues hay muchos que ¿no? Entonces, alejarse de los baffles, y si no hay manera de estar lejos de ellos, pues hay ahora la disponibilidad de algunos dispositivos, de algunos tapones que pueden aminorar o amainar el ruido de estas bocinas y que aún así te permite disfrutar del concierto, ¿no? Que pudiese estar presentándose. La prevención, ¿no? Es lo mejor que se puede tener, ¿no? Para evitar un mayor daño. Ciertamente está incrementando el daño auditivo y tiene un poquito que ver con esta parte de la falta de cuidados, durante la exposición a ruido, pero no es la única. O sea, tenemos que considerar también que nuestra población ha aumentado su longevidad y por lo tanto tenemos ahora más personas adultos mayores que hace 40 años. Y entonces estas personas necesariamente van a tener un proceso mayor o menor de deterioro auditivo propio a la edad. Por otro lado, el uso de fármacos convencionales que a veces se utilizan de forma común en consultorios médicos deben de tenerse pues cuidado con ellos, pues hay algunos que también pueden generar daño y que son antibióticos de uso muy común. Esto pues tiene que ver mucho con la cultura del médico que está prescribiéndolos, pero también es importante saber que ciertos fármacos, ¿verdad? Como los aminoglucósidos, pueden generar un daño en las personas. Y tenemos actualmente otro tipo de antibióticos que se pueden utilizar con cierta seguridad, ¿no? Sí, sí. Sin que tengamos este riesgo. Por ello la importancia de no automedicarse. Ya finalmente, doctor, rápidamente para despedir esta entrevista, me imagino que el tiempo prolongado al ruido excesivo, como podría ser a lo mejor estar en un antro, en un concierto, en un avión, puede afectar. Pero la pregunta sería, ¿se puede revertir cuando hay falta de audición o en ciertos casos sí, en ciertos casos no? Ciertos casos sí, ciertos casos no. Por ejemplo,
Una persona que sufrió un trauma acústico por un impacto de aire al haber disparado con un arma de fuego sin protección, puede tener ahí lo que se conoce como un tinnitus, acúfeno, sensación de oído tapado, y con cierto tratamiento pudiera mejorar, ¿no? Sin embargo, depende mucho del nivel de daño, de la violencia o la fuerza que haya tenido este impacto. Por otro lado, algunos fármacos pueden generar un daño de manera permanente. Sí, Virus, y es importante también considerar esto. Hoy por hoy, las infecciones virales, sobre todo de vías respiratorias, han demostrado, como por ejemplo COVID-19, influenza, entre otros, que pueden generar daño auditivo, y este daño pudiera ser en muchos casos irreversible. Hay casos muy evidentes en el que podemos revertir completamente o un porcentaje muy alto la pérdida auditiva, ajá, cuando el daño no es tan severo a través de ciertos fármacos. Pero, por sí, ejemplo, sí. también existen cirugías para personas que presentan algunas enfermedades, especialmente la autoesclerosis, que es una cirugía, es una enfermedad que se presenta a la edad media de la vida, donde se va perdiendo la audición, y en algunos de estos pacientes existe la posibilidad de una cirugía para ello, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí se puede revertir en este sentido. Doctor, le agradecemos muchísimo esta información, a cuidar todos nuestro sistema auditivo. Le agradezco muchísimo. Es el doctor Antonio Joaquín Ruiz. Muy buenos días para usted. Buen día, encantado. Gracias por este tiempo y la entrevista.